Hola, bienvenidos a La Cosecha Centro Cristiano. Me da mucho gusto que nos estén acompañando de nuevo y quiero darles unos segundos para ver si otras personas nos pueden sintonizar, pero ah, hoy, estas semanas hemos estado aprendiendo de Jesús y los yo soy de Jesús, de lo que en el libro de Juan nos habla del Nuevo Testamento. Y por las pasadas semanas he compartido de el yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, y cada uno de sus aspectos y cada una de estas cosas de cómo Jesucristo se refería a él mismo como el Dios o Dios del universo, el Hijo, el igual al Padre, y todas estas cosas, como vemos como en el libro de Juan él está tratando de plasmar que el Hijo del Hombre, Jesucristo, era también el Hijo de Dios. Y quiero darte un poquito más de segundos y para ver si alguien más se puede conectar. Hola, una vez más, bienvenidos a La Cosecha Centro Cristiano. Me da mucho gusto que estén con nosotros en esta tarde. Y vamos a tratar a seguir con estos temas de Jesucristo y los yo soy que hemos visto en el libro de Juan. Hoy me toca un tema importante, que es donde Jesús dijo en el capítulo 15 del libro de Juan, donde él dijo: yo soy la vid verdadera. Y mientras que estaba estudiando este tema, el Señor puso unas cosas en mi corazón que yo estaba buscando. Y yo sé que a lo mejor este tema yo lo estoy elaborando para ti o para que tú lo escuches, pero yo pude ver cómo en mi propia vida, cada que estoy leyendo su palabra, cada que estoy escuchando y viendo cómo Jesucristo puede venir a ser esa vida de la que habla Él, cómo Jesucristo puede ser ese pan de vida. Y precisamente ayer estaba meditando en todo eso. Y quiero darle las gracias a mi Padre, que me ha dado la oportunidad de poder compartir contigo. Yo sé que me pongo un poco nervioso o me dan ganas de llorar a veces, pero yo sé que Dios tiene un plan para mí. Que Dios tiene un plan para mí, así como Dios tiene un plan para ti. Y así como tú te encuentras el día de hoy, así Dios te quiere llamar, Él te quiere usar, Él quiere que tú puedas conocerle a Él aún más. Y mientras que yo he estado estudiando estas cosas, yo he podido ver el amor de Dios, su paz sobre mí, sobre mi familia y sobre todas las cosas que han estado pasando. Y hoy quiero honrar al pastor Antonio por darme la oportunidad de poder compartir, de poder llegar a tu corazón a través de las escrituras, a través de su palabra. Y gracias, porque a veces uno no sabe todo el tiempo. No sabe todo el tiempo que uno pasa estudiando, que uno pasa preparándose para que tú y para que yo podamos escuchar lo que Dios tiene que decir a través de las personas. Gracias por la vida también de mi hermano, Edward, y de mi padre, que yo sé que esta familia Dios la ha tenido con un plan y un propósito de que podamos compartir contigo lo que Dios está haciendo en nosotros. Y siguiendo con los temas, no quería llorar, no quería estar haciendo esto, pero yo sé que Dios, de igual manera como Él está hablando conmigo, Él puede hablar contigo.
Esto es lo que Él quiere, que tú y yo le conozcamos, más allá de la vida eterna, más allá de los privilegios. Él quiere que tú y yo podamos conocerle a Él en intimidad, y que podamos pasar tiempo con Él y estar escudriñando su palabra. Y eso es lo que quiero traerte el día de hoy con estos mensajes, con estas cosas que te estoy hablando hoy. Hoy vamos a hablar del libro de Juan, del capítulo 15, una vez más, donde Jesús dijo claramente: yo soy la vid verdadera. Y como ya te platiqué, hemos estado estudiando todo esto y cómo a través de cada versículo, de cada pasaje, podemos ver que Dios es, que Dios fue, que Dios es, y Él va a hacer lo que está escrito en su palabra y lo que Él mismo dijo, que Él era Dios, que Él era el único camino para nosotros, para poder encontrarnos con Dios. En el capítulo 15 dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que si dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Señor, doy gracias en esta tarde por el privilegio que me das de hablar de tu palabra, de traer un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza para las personas que a lo mejor el día de hoy no tienen esperanza, que a lo mejor el día de hoy hay algo que los está preocupando. Y Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, tus hijos, Señor, y tú siempre traes la palabra correcta, la palabra indicada en todo tiempo para nosotros, Señor. Y Padre, te pido que ilumines mi mente, que pongas las palabras correctas en mi corazón, y que la persona que está del otro lado, quien quiera que sea, Señor, que tú puedas encender en ellos, Señor, la llama de tu Espíritu Santo, un anhelo más por tu presencia, un anhelo mayor por conocer de quién tú eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez en tu vida has tenido la oportunidad de estar en los últimos momentos de alguna persona cuando está a punto de morir? ¿Alguna vez te ha tocado estar en ese lugar? Ya sea un buen amigo, un familiar querido. En ese mismo analogía estaba Jesucristo durante estos capítulos que te he estado leyendo, el capítulo 13, 14 y 15, donde Él sabía que tenía que partir, que tenía que regresar al cielo. Y sabía que muy pronto Él iba a morir por ti y por mí en la cruz. Y que Él tenía que llevar todo el peso de nuestro pecado sobre Él. Y aunque Él podía estarse preocupando por Él mismo, aunque Él podía haber dicho: pues ¿saben qué? No quiero estar hablando con ustedes, no quiero estarlos viendo a ustedes. Él aún así, en tanto que Él tenía que hacer, Él aún así se preocupaba por sus discípulos. Y hemos visto que estuvieron comiendo juntos, que Jesucristo estuvo compartiendo con ellos el pan y les estuvo explicando un poquito más de quién era Él. Ya lo habían visto, sus milagros, ya habían visto todo lo que Él podía hacer: resucitar a enfermos, sanar ciegos, resucitar muertos. Pero Él les estaba compartiendo un poco más, les estaba dando a conocer un poco más de quién era Él, Jesús, ese Jesús que tú y yo conocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y Él les estaba compartiendo cosas que Él iba a hacer en el futuro, y eso me impresiona y me da una seguridad de que aún en esos momentos quizás de tristeza, de dolor, porque sabía que por todo lo que iba a pasar Él aún así se estaba preocupando por sus discípulos. Él aún así se estaba
dejando a sí mismo para poder enseñarles a sus discípulos, para poder confortarlos, para poderlos guiar y enseñarles un poco más de lo que era el reino de Dios, un poco más de lo que era su persona. Mientras que Jesús estaba diciendo que Él era la vid verdadera, que Él decía, yo soy esa vid verdadera. Él se estaba comparando a esta planta que da uvas y Él dice que esta planta era una de las principales formas de comercio para los israelitas, o los israelitas conocían exactamente de lo que Él estaba hablando. Es una planta que básicamente se conforma por el tronco, las ramas y los frutos. Y él se estaba comparando a esta planta específicamente por todo el significado que llevaba para el pueblo de Dios o los israelitas. Dice que es una planta que necesita mucho cuidado porque se tiene que estar podando constantemente para que los brazos o las ramas produzcan más fruto y uvas más dulces. Si este proceso no se lleva a cabo con cuidado, los brazos no podrán dar mucho fruto y el tamaño de las uvas será más pequeño y las uvas saldrán amargas. En algunos casos, los brazos no producirán fruto. Y bajo este contexto, bajo esta ilustración, Jesucristo se estaba haciendo a Él mismo el dador de la vida, el que sin Él no podíamos hacer nada, sin Él no podríamos mantenernos vivos, tener esa vitalidad como personas en el ambiente espiritual. Y Él nos estaba diciendo que si no permanecemos en Él, que si no estamos unidos a Él, no servimos para nada, no servimos para nada. También el concepto de la vid, de la uva, se usaba mucho para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice que, por ejemplo, en los Salmos, dice, hiciste venir una vid de Egipto. En Isaías dice, tenía mi amado una viña en una ladera cerca. Jeremías dice, te planté de vid escogida. Oseas dijo, Israel, una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. El pueblo de Dios era la viña escogida de Dios, el pueblo escogido que Dios había separado para Él. Pero más sin embargo, a través de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vemos cómo su pueblo, en lugar de conocerle más a Él, en lugar de acercarse más a Él, vemos que cada día se iba alejando un poco más y un poco más. Empezaron a adorar ídolos, empezaron a casarse con otras personas de otras ciudades, de otras culturas, y cómo empezaron a pervertirse en ellos mismos y tantas cosas que empezaron a hacer que las generaciones futuras y las venideras ya no conocían de Dios. Tal vez eran buenos para leer la Biblia, las Escrituras, conocían lo que Moisés había hecho, lo que Abraham había hecho, pero en realidad en ellos no había ese deseo de buscar a Dios genuino. ¿Y alguna vez has ido a trabajar sin tener ganas de trabajar? ¿Has experimentado ese sentimiento de levantarte de mañana, de ir manejando por una media hora, 15 minutos, llegar a tu trabajo y hacer todo lo que tienes que hacer, todas tus tareas, todo lo que tienes que hacer durante todo el día, pero tu corazón no está ahí en ese lugar? Tu corazón quizás está en tu casa, o en una semana que vas a usar de vacaciones, o qué vas a hacer este fin de semana, o qué vas a hacer al salir del trabajo. Y de igual manera, los israelitas estaban en esa posición, ellos estaban en este lugar, ellos estaban haciendo muchas tradiciones, muchos días festivos, muchas cosas, pero su corazón no estaba en Dios y no estaba completamente en ellos. En esta analogía hay tres actores o tres personajes que quiero compartir contigo en esta tarde. Estaba Jesús, el Padre
y nosotros. Jesús está representado como la vid verdadera. Cuando Jesús estaba diciendo, yo soy la vid verdadera, y en estos versículos que vemos del capítulo 15, lo que Jesús estaba diciendo era que por mucho tiempo su pueblo, el pueblo de Israel, los israelitas o el pueblo judío, se había estado alejando de él, y cada vez más empezaban a hacer otras cosas, como dije, empezaron a adorar ídolos, empezaron a adorar imágenes y tantas cosas que empezaron a hacer. Pero él lo que estaba diciendo también era que su pueblo había estado siendo guiado por falsos maestros, que todas las personas que estaban en ese tiempo no estaban enseñando el verdadero Dios que Jesucristo vino a enseñarnos, o como él mismo dijo Jesucristo, yo no vine a cambiar las escrituras, sino vine a darles el verdadero significado. Y podemos ver cómo Jesucristo estaba diciendo que algo se había perdido en el camino, que algo no estábamos haciendo bien, pero que Él era ese tronco, esa vid verdadera del cual habla la Biblia, que dice que si tú y yo no estamos unidos a esa planta, a ese tronco, tú y yo no tenemos vida. Y Él es la representación. La semana pasada dije que Él era el camino, la verdad y la vida, y que dije que nadie venía al Padre sino por Él, porque eso es lo que dijo Jesucristo. Y en esa misma línea hoy está Él diciendo en el capítulo 15, yo soy ese lugar, yo soy esa planta que te conecta con Dios, esa planta que te da la vida, que te nutre, que sacia tu hambre, tu sed, que nada que pueda haber en este mundo de placeres, de tú estar conforme con lo que estás haciendo, nada nos puede llenar, nada nos puede saciar como Jesucristo, la vid verdadera. En Juan 15:5 nos dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. En 1 Corintios 8-6 nos dice, hay un Dios, el Padre, para quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Una vez que tú y yo hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y lo reconocemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, la Biblia dice que pasamos de ser un fruto ordinario, un fruto cualquiera, un fruto silvestre que no da fruto, que da fruto amargo, que a veces ni fruto podemos dar. Él dice que pasamos de eso a estar conectados con Dios a través de Jesucristo, que ahora podemos no solo dar una uva, 2 uvas, pero que podemos dar fruto en abundancia, y que podemos, cuando estamos conectados a Él, en Él tenemos una vida abundante, de la cual te he estado diciendo por las pasadas semanas, que puede haber, que ese racimo de uvas puede estar lleno porque estamos unidos a Cristo, y tu vida florece, tu vida cambia, tu vida se está siendo transformada por el sacrificio que Jesucristo en la cruz y por lo que Dios está haciendo en tu vida. De igual manera que la vid sostiene a las ramas, así Cristo nos sostiene a nosotros como creyentes. Jesucristo, el tronco, es la unión entre Dios y nosotros, entre lo natural y lo divino, Dios y los hombres, a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora ya no necesitamos a alguien que nos diga qué hacer para conectarnos con Dios. A través de Jesucristo, tú y yo podemos ir al Padre, a Dios, como lo dice la Biblia, y podemos orarle a Él, podemos comunicarnos con Él a través de su palabra, podemos conocer quién es Dios. Cada día Dios nos va dando conocimiento, nos va dando sabiduría para conocer un poco más de la persona de Dios, de su personalidad y de sus características. ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios te sostenga? ¿En qué área de tu vida necesitas
estar unido a Cristo. ¿Estás pasando por un problema? ¿Estás pasando por una necesidad? ¿Estás pasando por alguna enfermedad? ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios sea el que te sostenga? ¿Estás pasando por algún problema financiero? ¿Estás pasando por alguna pérdida de algún familiar? ¿En qué parte de tu vida necesitas que Dios sea el que te sostenga con su mano, el que te pueda dar esa satisfacción, esa paz, esa alegría, ese gozo del cual te he estado hablando una y otra vez a través de estas semanas? Medita en ello por unos segundos. No hay ninguna preocupación, no hay ningún temor, ni nada que le pueda hacer frente a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Hoy te invito a que tú y yo podamos permanecer en la vid, en el tronco, en Cristo Jesús. Que tú y yo podamos agarrarnos y podamos estar unidos a Él a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. No hay mayor gozo, no hay mayor alegría que saber y entender que tú y yo no dependemos de nosotros, sino que dependemos de lo que Cristo hizo por nosotros. El punto número 2 es Dios el Padre. En esta analogía de lo que Jesucristo estaba diciendo de la vid, lo está representando como el labrador o el que trabaja la tierra, el que cuida. El papel del labrador en esta analogía de Jesucristo, o su propósito, es que la vid dé mucho fruto. El labrador se encarga de plantar, de podar, de abonar y de proteger la vid para poder recibir al final los frutos de ella. ¿Puedes ver cómo Dios es el labrador en tu vida? ¿Puedes ver cómo Dios es el que te cuida? ¿Cómo Dios es el que te guarda? ¿Cómo Dios es el que está trabajando contigo? ¿Puedes ver la conexión de esta analogía con lo que Dios, nuestro Padre, es para nosotros? Fue el Padre quien nos amó. Dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cada creyente o cada persona como tú y como yo que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, dice la Biblia en Juan 6:37, cada creyente ha sido plantado por el Padre. Dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. En Mateo 6:28 nos dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellas. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echarán al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y termina con esa pregunta, ¿por qué tenemos tan poca fe? Si sabemos que Dios es el que nos guarda, que Dios es el que nos cuida, y Él es el que nos trae el sustento para nosotros, Él es el que nos da ese abono para que nos podamos alimentar en Cristo. Dios personalmente está plantando, cuidando y preservando a todos aquellos que están en la vida en Jesucristo. Dios el Padre quiere el fruto de una vida que le agrada. ¿Estás tú en la vid? ¿Estás agarrado de esa vida? ¿Estás unido a Cristo? ¿Cristo es el centro de tu vida? ¿Cristo es la única cosa que deseas en tu vida? Cada mañana que te levantas, ¿es Jesucristo tu Señor, tu Salvador?
¿Es Jesucristo al cual estás unido el día de hoy? Dice, los pámpanos, la tercera analogía. Ya hemos hablado de Jesucristo como la vid verdadera o el principal tronco, como Dios, el Padre que cuida de esa planta, de esa viña. Y por último es los pámpanos o las ramas que salen del tronco principal. Esos somos nosotros, esos somos tú y yo. En esta analogía, nosotros somos las ramas o los pámpanos. Si una rama es cortada de la planta, se secará y no podrá volver a dar fruto. Somos comparados con los pámpanos porque nosotros por sí solos no tenemos o no podemos dar vida. Y como cristianos o creyentes tenemos vida porque estamos unidos a Cristo. Quiero mostrarte 3 aspectos de las ramas o los pámpanos, como los llama la Biblia, y la relación que las ramas tienen con el tronco o con Cristo y nosotros. Toda salvación y vida espiritual se encuentran solo en Cristo. En Efesios capítulo 2 nos dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora en Cristo, la Biblia nos dice que ha pasado algo diferente en tu corazón, en tu vida, en mi vida, en nuestra mente. Algo ha pasado ahora que hemos recibido el sacrificio de Jesucristo, ahora que ya le has dicho a Jesús: ven y sé el Señor de mi vida, ven y toma control de mi vida, ven y sé el Salvador de mi vida. La Biblia dice que hay algo que está cambiando en ti, que ha cambiado en ti. En Hebreos capítulo 13, versículo del 20 al 21 nos dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Estamos agradando a Dios el día de hoy? ¿Estamos haciendo lo que le agrada al Padre? ¿O estamos haciendo lo que nos gusta hacer? ¿Estamos haciendo lo que es mejor para nosotros? ¿O en realidad estamos yendo al Padre todos los días y orando y meditando en Él para que Él pueda depositar en nosotros su plan, su propósito, su voluntad para lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra? ¿O estamos pasando el tiempo buscando lo que es mejor para nosotros, en placeres, en fiestas, en comodidades? ¿En qué estás pasando tú tu tiempo el día de hoy? Ponte a pensar un momento, en unos segundos. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Estoy haciendo el plan y el propósito de Dios para mi vida? ¿Estoy dejando que Jesucristo sea el centro de mi vida, que Jesucristo sea el Señor de mi vida? La palabra permanecer, que dijimos en el capítulo 15 de Juan, habla de una acción constante.
algo que no se detiene. La palabra permanecer en esos versículos que te hablé dice, algo que no se detiene, que constantemente sigue avanzando, sigue creciendo y se sigue desarrollando. La palabra permanecer se usa varias veces en los escritos de Juan para referirse a la salvación. Los que son salvos y que pueden vivir vidas que agradan a Dios son aquellos los cuales la Biblia dice que permanecen en Jesús. Las personas que están unidas a Cristo son las que llevan fruto. ¿Y cuál es ese fruto de cuál habla la Biblia? Dice que si tú y yo estamos unidos a Cristo, aunque sea 4 uvas, 5 uvas, pero tú y yo estamos diseñados para dar frutos si estamos unidos a Cristo. Tú y yo fuimos diseñados para ser fructíferos en Él. Y dice su palabra que el Padre que es bueno, el Padre que nos cuida, que nos guarda, va a haber muchas veces que nos va a podar. Porque sabe que si nos poda, porque a veces somos arrogantes, a veces no queremos ser humildes, a veces pensamos solo en nosotros mismos, pero sabe Dios que cuando Él nos poda, todas esas ramitas y cositas que no dan fruto, las va a desechar de nosotros. Y cuando esa planta vuelva a crecer, cuando esa rama vuelva a crecer, tú y yo vamos a dar mucho más fruto. Vamos a estar mucho más fructíferos para la honra y la gloria de Dios. Tristemente hay personas que dicen creer en Jesús, van a la iglesia, escuchan mensajes de la Biblia, pueden estar en algún grupo de hogar, pero en sus vidas no hay fruto, no hay ninguna señal del fruto espiritual. Quizás por eso tal vez hay muchas personas que nos confunden a ti y a mí como creyentes, porque dicen, esa persona dice que es cristiana, esa persona dice que ama a Dios, esa persona dice que ha aceptado el sacrificio de Jesucristo en su vida, pero en Él no hay ningún fruto. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba de que Jesucristo es verdaderamente su Señor y su Salvador. En el libro de Primera de Juan hay muchas señales de un verdadero creyente. Dice que un verdadero creyente guarda sus mandamientos. Que un verdadero creyente anda bajo los pasos de Cristo, hace las mismas cosas que Jesucristo hacía. Dice la Biblia que un verdadero creyente ama a su hermano, ama a sus enemigos. En el libro de Gálatas nos dice de los frutos del Espíritu. Nos dice que en un verdadero creyente hay amor, hay alegría, hay paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio, como lo dice la Biblia. Por último, los pámpanos o las ramas que no dan fruto. ¿Qué pasa con esas ramas que no dan fruto? ¿Qué pasa con estos pámpanos que no están dando o que no están produciendo ese fruto dulce, ese fruto abundante del cual habla la Biblia? La Biblia dice que no están unidos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Si yo trato de agarrar una de esas ramas que está tirada y la trato de amarrar en el tronco, la trato de pegar en el tronco, ¿dará fruto? Claro que no. La rama tiene que estar unida a la vid verdadera para poder producir fruto y para poder dar vida.
¿Estás dando de ese fruto del cual la Biblia nos está hablando el día de hoy? ¿Estamos produciendo un fruto agradable ante los ojos de Dios? ¿Estamos viviendo nuestras vidas tratando de agradar al Padre? ¿Tratando de agradar a su Hijo Jesucristo? Hay personas que dicen que creen en Dios y que creen en Cristo, pero no producen nada en su vida que agrada a Dios. En Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué va a pasar con esas ramas de las cuales la Biblia nos está hablando? Con esas ramas que la Biblia nos dice que no están unidas a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Dice la Biblia: y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Esto le va a pasar a aquellos que no están unidos a Cristo. A esto la Biblia le llama el infierno. Y la Biblia lo describe como un lugar de fuego y de tormento eterno, por haber rechazado el sacrificio de su único Hijo, de Jesucristo en la cruz, por ti y por mí. Amigo que me escuchas, hermano, ¿estás unido a Cristo? ¿Estás dando buenos frutos? ¿Has tenido un encuentro personal con tu Creador? ¿Has reconocido que tú y que yo no podemos hacer nada para ganar esa salvación del cual la Biblia nos está hablando? Para ganar el cielo, para llegar a Dios, solo a través de su Hijo Jesucristo. Él puede perdonar todos nuestros pecados, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y Él nos está invitando el día de hoy a que lo podamos dejar que Jesucristo sea la vid verdadera en nuestras vidas. Él nos está haciendo esta invitación, que lo podamos invitar a nuestro corazón, que lo podamos dejar entrar a nuestra vida y empezar a cambiarnos desde adentro hacia afuera. Es mi deseo y está en mi corazón que puedas haber aprendido algo el día de hoy. Que pueda haberte puesto en tu corazón escudriñar más la Biblia, conocer más de Dios y conocer de ese Dios verdadero del cual habla la Biblia, que ninguna otra religión, que ningún otro hombre ha podido descifrar, y que solo Jesucristo fue el único hombre, la única persona y el único Dios que ha venido para salvarnos, que descendió y dejó su posición de lo más alto, de lo más excelente, por amor a ti y por amor a mí. Que puedas entender que no hay nada mejor que estar
unido a Cristo, que estar unido a la vida verdadera y poder saber que tienes una vida eterna llena de plenitud y que en este mismo lugar, en donde quiera que tú estás, puedes tener esa paz y ese gozo a través del sacrificio de Jesús. Que no importan tus problemas, que no importan tus necesidades, que no importa todo lo malo que hayas hecho, sino que a través de Jesucristo Él puede perdonarte de tus pecados. No importa que hayas sido la persona más mala, hayas hecho lo peor, o las cosas que muchos nos podemos imaginar, pero Jesucristo, Él ya sabía todo lo que tú y yo íbamos a hacer, que íbamos a pecar, que íbamos a fallar, que íbamos a hacer lo malo, pero al igual que su pueblo escogido, al igual que Israel, Él aún así decidió venir para morir por nuestros pecados. Y aunque a través de que el pueblo de los judíos no aceptó a Jesucristo, ahora tú y yo podemos tener ese privilegio. Yo sé que Dios aún tiene un plan para los judíos y tiene un plan para ellos, pero hoy quiero invitarte a que si tú nunca has experimentado de ese Dios, nunca has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quiero invitarte a hacer una oración para que lo puedas invitar a tu corazón y en tu vida. Señor, en esta tarde, en este día, Padre, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he vivido mi vida como me ha placido. Pero hoy reconozco que he fallado, Señor. Y hoy quiero invitarte que entres en mi vida, que entres en mi corazón. Quiero invitarte para que seas el Señor, el dueño, el Salvador de mi vida. Y aunque no lo pueda entender todo en este momento, que tú puedas empezar a hacer esa obra que solo tú puedes hacer, de cambiarme, de transformarme y de hacerme una nueva persona. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo sé que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Y a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, yo puedo disfrutar de una vida nueva, de una vida llena de perdón. Ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esa decisión, te felicito, porque es el inicio, es el comienzo de algo nuevo en tu vida, de algo diferente. Y tú vas a empezar a ver cómo Dios va a empezar a cambiarte, va a empezar a transformarte. Y si pudiste hacer esta decisión, déjanos tus comentarios en el video, en el post, para orar por ti y para poderte dar seguimiento si has aceptado a Jesucristo como Señor y tu Salvador. Padre, déjame orar una vez más. Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque no se trata de mí, no se trata de nadie, sino se trata de ti, de presentar tu evangelio, de presentar a Jesucristo, esa persona, este Dios que vino a morir por nosotros, Señor. Padre, que tú seas el único al que le demos la honra y la gloria, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. No es para la gloria del hombre, sino es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que no haya sido muy largo. Los invito a que nos sigan dando like a la página, a que sigan compartiendo los videos y que podamos seguir aprendiendo un poco más. Me quedan 2 temas sobre esta serie de Yo Soy de Jesús. Espero que el próximo jueves a las 7 puedas estar con nosotros y puedas estar escuchando este mensaje y compartiendo con tus amigos, tus familiares.
mañana. No se pierdan los mensajes de mi papá los viernes, y el domingo los esperamos también para el servicio con mi hermano Edward para la prédica. Nos vemos y que pasen una buena tarde.